Amén, Señor Jesús. Tú eres la torre, nuestra torre, Señor. Eres la roca en quien hemos fundado nuestra casa. Señor Jesús, tú eres la roca en donde hemos puesto toda nuestra confianza. Tú eres nuestra única esperanza, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, y esta oportunidad que nos da, Señor, de venir para poder alabarte y bendecirte, Señor. Padre precioso, te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que estamos reunidos acá, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que tú has traído esta mañana, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Tú eres bueno y eres fiel. Permite, Señor Jesús, que podamos continuar en tu camino, que no nos desviemos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que continuemos, Señor Jesús, con nuestra mirada puesta en ti, buscándote y alabándote cada día, Señor. Que nuestra vida, Señor Jesús, sea una honra para tu gloria, Señor. Por favor, Señor, que cada uno de los que estamos acá, Señor, podamos continuar buscando tu rostro cada día. Señor, y dale la gracia a cada uno de nuestros hermanos que no están congregándose, Señor, que se han ido por diferentes motivos. Bendícelos, Señor, toca su corazón. Padre precioso, aviva, Señor, tu espíritu en ellos y permíteles, Señor Jesús, que vuelvan al camino. Por favor, Señor, te lo suplicamos en tu gran misericordia. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Los pequeños, hay escuela dominical. Pues pueden pasar los pequeños a escuela dominical. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se recuerdan cuando comenzó el COVID-19? ¿Algunos de ustedes recuerdan esa fecha de cuando se nos anunció que venía una pandemia y que iniciaba el COVID-19? ¿Alguien se recordará? ¿Fue hace mucho tiempo o fue hace poquito? ¿Qué dicen? Hermanos, yo siento que fue hace poco, como si todavía este año estuviéramos en la novedad del COVID-19. ¿Y en qué año fue, hermanos? En el 2019. ¿En qué año estamos, hermanos? En el 26. Imagínense, ya hace 6 o 7 años que eso sucedió. 6 años, 7 años han pasado volando, se esfumaron. Esos años ya no están, no existen, pasaron. ¿Cuánto tiempo falta, hermanos, para que el Señor Jesucristo venga? ¿Cuánto falta, hermanos? 3 años, 3 años y medio, 2 años. Hermanos, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. El Señor Jesucristo está a las puertas. Y si hacemos memoria de ese evento del COVID-19, que creo que todos coincidimos en que lo recordamos, eso pasó rápido. De modo que hoy podemos estar pensando, reflexionando en algo, y el día de mañana el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Sí, ese evento, hermanos, la venida del Señor y nuestra reunión con el Señor en los aires es un evento que en nuestro corazón cada día debe de estar deseando, y que como cristianos, hermanos, cada día vivamos para poder llegar a esa meta. Amén. Quisiera esta mañana, hermanos, que me acompañen a Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y no voy a compartir esta mañana un mensaje apologético o algo que tenga que ver con las profecías del fin, hermanos. Pero sí el tema definitivamente que está amarrado a los últimos días. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿De qué hablan estos dos versículos, hermanos?
Volvamos a leerlo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El libro de Apocalipsis es una revelación del Hijo de Dios, es una revelación de Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice aquí que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces este es un mensaje que fue dado por Dios para que fuera manifestado a los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios, hermanos? Somos nosotros. Entonces ese mensaje es para nosotros y es la revelación de Jesucristo. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, reflexionemos en esto. Está Juan, hay un ángel que visita a Juan y el ángel le da una revelación a Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le ha dado y la envía por medio del ángel a Juan. Ahora Juan se toma la tarea de escribir esa revelación y va a escribirla y lo va a hacer en 22 capítulos, lo que nosotros conocemos hoy como el libro de Apocalipsis. Bueno, gracias a Dios por la vida de Juan. Pensemos en esto, hermanos, y si a Juan se le hubiera dado por no escribirlo, ¿y qué hubiera pasado si no solamente no lo escribe, sino que Juan a nadie le cuenta que un ángel lo visitó, que un ángel le dio una revelación y que van a haber ciertos acontecimientos en los tiempos finales antes de que nuestro Señor Jesucristo venga? Nosotros no tendríamos este libro del Apocalipsis. A lo mejor Dios hubiera ocupado otro siervo, hubiera mandado quizás al mismo ángel con el mismo mensaje para revelárselo a otro siervo, y probablemente Apocalipsis no lo hubiera escrito Juan, quizás lo hubiera escrito, no sé, Pedro, quizás el apóstol Pablo o no sé qué apóstol, a lo mejor. Pero en el versículo 2 dice esto, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, hermanos, nosotros vemos acá que Juan tuvo una determinación. La determinación de Juan es que él dio testimonio. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. De modo, hermanos, que gracias al testimonio de Juan, que él nos quiso compartir a nosotros, hoy nosotros tenemos el libro de Apocalipsis. Y pudiéramos hablar de Apocalipsis y quizás no pasamos del primer capítulo y estaríamos toda la mañana aquí platicando de Apocalipsis y no terminaríamos de abordar bien todos estos temas. Y pasamos un mes, si quieren, en un seminario de Apocalipsis y no terminamos. Gracias a Dios por la vida de Juan y gracias a Dios porque Juan estuvo dispuesto a transmitir su testimonio a nosotros, los siervos de Jesucristo. Ahora quiero preguntarles, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió un testimonio personal, algo que Dios hizo en su vida y se lo compartió a una persona en particular con el objetivo de que esta persona conociera a Jesucristo por medio de lo que Dios está haciendo a través de su vida? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Y será posible que eso fue hace poco o fue hace mucho? La otra pregunta sería, ¿será que lo hacemos a menudo con esa intención, con el objetivo de que Dios alcance esta vida que yo estoy en esta mañana compartiéndole? Y si no es así, el objetivo, hermanos, esta mañana, el que yo busco, es animarlos a que nosotros podamos tener un testimonio para poder contarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestro prójimo. Y tomando en cuenta esto, hermanos, que el tiempo que nos queda para la venida del Señor es nada. O sea, si el COVID
lo tenemos 6 años de aquí para atrás. La venida de Cristo, hermanos, olvídese de 6 años. En menos de ese tiempo el Señor ha venido. Y nos reunimos con Él. Pero cuando nos reunamos con el Señor, nos puede pasar esto. Como la esposa de Lot, que fue llevada y ella se recordó de sus hijas y sus yernos que quedaban en Sodoma. Y entonces ella volteó a ver hacia atrás, porque ella tenía una carga en su corazón, y es de que habían vidas que se quedaron atrás y que iban a sufrir el juicio que venía sobre esa ciudad. Ahora hay un juicio que va a venir sobre la tierra, del cual nadie escapará. Piense los que somos padres en sus hijos, los que somos hijos en nuestros padres que no conocen al Señor, los que somos primos en nuestros primos, nuestras primas, nuestros tíos, nuestras tías, los que somos amigos en nuestras amistades que no conocen al Señor. Piense en aquellas personas que usted estima, aquellas personas que en algún momento le ayudaron en la vida, pero que no caminan con el Señor, que no conocen al Señor. Y pregúntese, ¿usted quiere que estas vidas vayan al infierno? ¿Usted quiere que estas vidas no conozcan del Señor y el Señor no venga por estas vidas? Y si su respuesta, si Dios pone carga en su corazón por los perdidos, y es, sí, yo entiendo que hay personas que todavía no conocen al Señor, pero ¿cómo puedo hacer yo para que estas personas se escuchen y vengan al camino del Señor? Bueno, hagamos lo que hizo Juan. Él dio un testimonio, ¿sí? Y nosotros tenemos hoy la revelación de Jesucristo, de lo que Jesucristo va a hacer en este tiempo, en los tiempos finales, por medio de Juan, que recibió un mensaje por medio del ángel y nos lo compartió a nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 13, acompáñenme por favor. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este versículo dice algo bastante fuerte. Primero, el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros que nosotros somos la sal de la tierra. Y luego el Señor Jesucristo hace una pregunta y dice: ¿qué pasaría si la sal se desvaneciere? Y dice entonces el Señor: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, ¿para qué nos sirve la sal a nosotros en nuestra vida cotidiana, hermanos? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si, por ejemplo, nosotros asamos un pedazo de carne, pero no le ponemos sal, y puede ser el corte más caro que se le ocurra a usted de carne, pero ¿qué pasa si no le ponemos sal, hermanos? ¿Cómo queda esa carne? Queda sin sabor, queda insípida. Esa carne no sirve. Habrá alguien que quizás no le guste la sal y diga: no, hermano, a mí sí me gusta así sin sal, pero la mayoría de nosotros disfrutamos de la sal. Un arroz puede ser un arroz blanco, y el arroz blanco es rico, de ese no lleva sal, pero luego le estamos poniendo el recadito del pollo guisado a ese arrocito. ¿Por qué tenemos esa necesidad de aplicarle algo más a ese arroz blanco? Porque ese arroz blanco nos gusta más si lleva un poquito de sal. De modo, hermanos, de que la sal le da sabor a la comida. Nosotros como cristianos somos los que tenemos que cambiarle a este mundo material esa inercia que lleva pecaminosa. Y nosotros somos el agente de cambio en este mundo. A eso hemos sido llamados. Para otra cosa que sirve la sal es para purificar, para matar bacterias. Hace unos años, ya muchos años, recuerdo que uno de mis trabajadores me llevó una libra de carne de venado que ellos habían cazado. Y me dijo: mire, me dijo, le traje una libra de carne de venado, ¿a usted le gusta?
y hace muchos años mi papá, cuando yo era pequeño, me había dado a comer eso y me encantó. Yo le dije, esa carne es de lo más rico, le dije, esa carne es como silvestre, tiene un sabor especial. Gracias, le dije yo. Y entonces me la regaló y yo le dije a mis hijos, estaban pequeños, les voy a hacer una carne asada, esto y lo otro, hicimos un gran almuerzo y preparé esa carne, hermanos. Pero cuando les sirvo la carne a mis hijos, esa carne estaba saladísima como no tienen idea. Y ellos empiezan, ay papá, qué fea esta carne. Yo no sabía que ellos en el monte donde anduvieron cazando, sacrificaron el animalito y le pusieron sal para que esa carne no se arruinara, para que las bacterias que podían descomponer la carne no pudieran reproducirse y arruinar la carne. Y entonces mi lógica me dijo que la carne, para que tuviera sabor, había que echarle un poquito más de sal, y en vez de lavar la carne y quitarle el exceso de sal, yo le puse más sal. Pero entonces, este ejemplo me sirve para demostrar que la sal puede conservar la carne, para que la carne no se arruine. Y la carne se arruina porque ahí las bacterias se reproducen y echan a perder la carne. De modo, hermanos, de que nosotros, el pueblo de Cristo, hemos sido llamados a ser santos, a ser apartados del pecado. Y nosotros, que somos la sal, cuando estamos cerca de las otras personas quizás quieran estar en pecado, vivir en pecado, cometer pecado, pero reconocen que de alguna manera nosotros somos diferentes y se abstienen de pecar. Yo tengo un vecino que le encanta, le gusta tomar y beber mucho. Yo nunca lo he increpado ni le he dicho por qué bebe, debería dejar de hacer eso y lo otro, pero hay algo peculiar. Las veces que yo he ido a la tienda y me lo encuentro a él se apena mucho y me dice, ay, discúlpeme, dice que me encuentra así. Y a él le da pena beber, y yo nunca le he dicho nada por eso. No se preocupe, don Mario, le digo yo, se está disfrutando, le digo, disfrute, le digo. O sea, a él le gusta eso y no es cristiano. ¿Yo qué puedo hacer? Pero él se siente mal porque él sabe que soy cristiano. Entonces, de alguna manera, hermanos, nuestra cristiandad tiene que afectar el pecado de otros, y otros tienen que darse cuenta de que el pecado no es correcto. Entonces el Señor Jesucristo, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, nos está dando una gran responsabilidad a nosotros como cristianos en este mundo. Pero dice, y si la sal se desvaneciere, si ustedes como cristianos no actúan como cristianos, si la cristiandad de ustedes no afecta a este mundo, entonces esa cristiandad se desvanece y son como la sal. Pero esta cristiandad no sirve. Esta cristiandad en donde yo no logro afectar al mundo con mi testimonio, no logro afectar al mundo con lo que yo soy. El mundo no se da cuenta que soy cristiano porque a lo mejor estoy actuando igual que cualquier otro impío y no hay ninguna diferencia. Entonces dice que va a ser esa sal desechada y echada afuera. Acompáñenme, hermanos, seguimos en esta cita, Mateo 5, versículo 16. Versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo pasa del ejemplo de la sal a decir que nosotros somos la luz del mundo. Y luego Él habla de una ciudad. Una ciudad, dice, que está puesta encima de un monte. Esa ciudad no se puede esconder. De modo, hermanos, que Él da el ejemplo de que si una ciudad, por ser un lugar hermoso, que será diferente a cualquier otro monte donde solamente hay naturaleza, esta ciudad, por ser solo la ciudad, se va a hacer ver. Y luego dice que no es inteligente agarrar una lámpara. En aquel entonces no existía la luz eléctrica y no habían este tipo de focos o de lámparas que hoy tenemos, sino que la lámpara era un aparato, era un estilo de vasija, y en esa vasija se echaba aceite y la vasija tenía una mecha. Entonces había que encender esa mecha en la noche para alumbrar,
Pero entonces no era lógico que yo tuviera una lámpara y dijera, hermanos, les voy a alumbrar, y yo esconder esta lámpara aquí abajo. Lo inteligente sería tener un mueble en alto y yo agarrar esta lámpara y colocarla arriba. Eso es lo inteligente de agarrar esta lámpara. Ahora, si yo soy una lámpara, si yo soy esa lámpara, si yo soy la luz del mundo, ¿qué debo hacer con mi luz, hermanos? ¿Qué debo de hacer con mi cristiandad? ¿La debo esconder? Es que me da pena, hermano. Fíjese que el otro día yo hablaba con una persona y cuando yo le dije que era cristiano, no hombre, viera qué feo cómo me gritó y todo lo que me dijo. Yo por eso mejor no digo nada. Es que no, pues en el trabajo ahí los compañeros son muy mal hablados y son así, son así. Y entonces si uno quiere andar ahí con cosas de cristianos, a uno lo ven de menos y le dicen cosas. Entonces yo mejor me pongo ahí a la par, a la altura de ellos, hermanos. Y agarro mi lámpara y yo la escondo. Hermanos, ¿qué debemos hacer con nuestra lámpara? ¿Qué debemos hacer con nuestra cristiandad? En Lucas capítulo 11, versículo 33. Dice Lucas 11:33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. Será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hermanos, las lámparas de nuestro cuerpo físico son nuestros ojos. Y entonces dice el Señor Jesús que nosotros debemos de cuidar lo que nuestros ojos están viendo. Porque si yo estoy viendo tinieblas, entonces dentro de mí va a haber tinieblas. Pero si yo estoy viendo la luz, entonces dentro de mí va a haber luz. Y yo voy a poder transmitir esa luz. Yo voy a poder transmitir la vida de Cristo a través de mí. De modo, hermanos, que el Señor nos está aquí advirtiendo que debemos de tener cuidado con lo que nuestros ojos ven, porque estas son nuestras propias lámparas, las lámparas de nuestro cuerpo. Amén. Otra vez en Mateo, capítulo 13, versículo 8. Dice Mateo 13, capítulo 8, versículo 8, perdón. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga para oír. Oiga. ¿De qué habla este pasaje, hermanos? Tal vez alguno se recuerda. ¿De qué será que habla? La parábola del sembrador. Amén. El Señor Jesucristo está contando una parábola. Están sus discípulos y está una multitud de personas. Entonces Él habla de una parábola y dice que hay un sembrador que sale y tira una semilla. Y dice que hay una semilla que cae en pedregales. Después dice que hay otra semilla que la tira en espinos. Y hay otra semilla que la tira en buena tierra. Que la de los pedregales dice que esta nace rápido, pero que al haber piedras dice que la raíz no puede profundizar y esta semilla se muere. Después dice que hay una que tira por donde están unos espinos.
Entonces esta plantita logra salir bien, tiene buena profundidad de tierra, pero los espinos la ahogan y la matan. Luego dice que hay una buena tierra, ahí cae la semilla, y esta semilla dice que da frutos, a 100 por 1. Esto fue lo que el Señor Jesucristo le compartió a la multitud, y ahí estaban los discípulos. Entonces los discípulos se quedan pensando y dicen, ¿qué quiso decir el maestro con esta parábola? Sale el sembrador, y esto es cotidiano en el tiempo en el tiempo de Jesús. Era cotidiano que la mayoría de personas quizás tuvieran algún vínculo con la agricultura. Aquí creo que 2 hermanos nada más están bien vinculados con la agricultura, pero aún para nuestro tiempo es fácil entender que hay un sembrador y que tira una semilla. Yo pudiera hablarles de una persona que siembra maíz. ¿Alguna vez han visto a alguien sembrando maíz? Agarran un chuzo y a veces él mismo o otro va detrás tirando 2 semillitas de maíz o de frijol, y ahí van tirando la semilla. Entonces lo que los discípulos se están preguntando es, ¿y qué tiene que ver la agricultura con el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Y qué tiene que ver el sembrador y estas plantas que nacen con lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer? Y están los discípulos haciéndose tantas preguntas. Entonces dice en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Como queriendo decir, Señor Jesús, ni nosotros hemos entendido el mensaje. Y la multitud se quedó, pero todavía más en la luna. Dice en el versículo 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oigan esta palabra, hermanos, y esto es bien importante. Nosotros hoy somos discípulos del Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces, si nosotros estuviéramos en el tiempo del Señor Jesús, hubiera habido una gran multitud, y entre esa multitud hubiéramos estado nosotros. Ahora el Señor Jesucristo acaba de contar la parábola y nosotros nos quedamos en la luna porque nunca habíamos escuchado la parábola del buen sembrador. Y entonces le decimos al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿por qué le hablaste en parábola a las multitudes? Ellos seguro no te entendieron, nosotros tampoco logramos entender, no logramos captar. Pero el Señor Jesucristo empieza y está a punto de hablar una gran verdad que no tiene que ver con la multitud, sino que tiene que ver con sus discípulos. Y dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado a saber. O sea, hermanos, que en el reino de los cielos hay misterios y el Señor Jesucristo está revelando sus misterios. Y esta parábola es un misterio para nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces ahora a mí sí que me interesa mucho saber qué es lo que el Señor les explicó después de este versículo, porque yo soy un discípulo y porque yo quiero saber de qué se trataba ese misterio. Luego dice el Señor Jesucristo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nosotros que conocemos la Escritura, pudiéramos recordarnos de la parábola de los talentos, hermanos. ¿Qué pasó con el que tenía un talento? ¿Qué hizo? Lo enterró, lo escondió, ¿sí, verdad? Hizo lo contrario a lo que nosotros deberíamos de hacer con nuestra lámpara. Él agarra su talento y lo esconde. Yo tengo una lámpara y puedo agarrar mi lámpara y esconderla. Y dice el Señor Jesucristo, porque el que tiene se le dará más, y el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Pero este mensaje no es para la multitud, hermanos. Este mensaje es para mí, que soy el discípulo del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo está compartiendo un misterio del reino de los cielos. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Yo quiero alcanzar el reino de los cielos. Entonces necesito saber que el Señor Jesucristo me explique más acerca de cómo alcanzar el reino de los cielos. Y es lo que el Señor Jesucristo está explicando. En el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus oídos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor Jesucristo está explicando algo y dice que ellos tienen oídos pero no oyen, y tienen ojos pero no ven, porque su corazón se ha engrosado. Entonces a mí me preocupa, hermanos, que esta parábola tenga un mensaje, pero que este mensaje yo no lo pueda comprender, porque es muy probable que la revelación del mensaje de la parábola del sembrador tenga un misterio que tiene que ver conmigo, que soy el discípulo del Señor, pero que mi corazón esté engrosado y yo no escuche y yo no vea lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarme en esta parábola. Y dice en el versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí, hermanos, el Señor Jesucristo va a ampliar más el conocimiento y le va a explicar a los discípulos de qué trata la parábola del sembrador. Pero ojo, alguno quizás por ahí se coló, estaba entre los discípulos, y alguno quizás se coló y Jesucristo lo explica y se quede igual al final de la explicación de la parábola. Una parábola, qué bonito. Me acuerdo de Esopo, de haber dicho a alguien, contaba también fábulas bonitas también, yo me acuerdo. Todo muy bonito, es literatura, diría alguien por ahí. Qué bonito. Puede ser que alguien, hermanos, haya captado el mensaje de esa manera en aquel tiempo, pero el Señor Jesucristo estaba entregando un tesoro. Bienaventurados, en el 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es esa semilla que cae junto al camino. Y viene el malo, Satanás, se roba esta palabra y esta persona sigue igual. ¿Quién es el sembrador, hermanos? El sembrador soy yo. Yo soy el que he sido llamado a compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Yo soy el que he sido llamado a que la vida de Jesucristo que está en mí, su palabra, fluya a través de mí como ríos de agua viva, para que personas que están muertas espiritualmente puedan resucitar en vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo, como sembrador, mi trabajo es tirar la semilla. Yo no sé cómo es esta tierra. Esa tierra puede ser que esté junto al camino, esa tierra puede ser que esté llena de espinos, o puede ser que sea una buena tierra. Yo no sé cómo es esa tierra, pero mi trabajo como sembrador es ir y tirar la buena semilla, continuar y tirar la buena semilla. Entonces el Señor Jesús está explicando y dice en el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Una persona a la que le compartimos la palabra y se emociona. Sí, no, yo sé, es que yo sé que tengo que entregar mi vida al Señor. Sí, no, yo un día de esto voy a entregar mi vida. ¿Y por qué no lo hace ahora? No, es que mire, que para entrar ahí con lo del Señor, eso es serio y hay que tomarlo bien en serio, esto y lo otro. Pero ya en estos días yo entrego mi vida. Una persona que se emociona y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos,
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo soy el sembrador porque esa es la labor que Dios a mí me da. Y que mi misión es ir y compartir el evangelio. Yo voy a ir a compartir la palabra. Algunos van a escuchar la palabra, hermanos, y otros no la van a escuchar. Algunos van a recibir al Señor y otros no lo van a recibir. Pero eso no es mi problema. Mi problema y mi responsabilidad es tirar la buena semilla. Y esto es un misterio del reino de los cielos. Esto tiene que ver con los discípulos del Señor Jesús. Esta práctica de ser el sembrador tiene que ver conmigo, hermanos. Esto tiene que ver con que yo soy la sal de la tierra para darle sabor de cristiandad a este mundo. Esto tiene que ver con que yo soy la luz que Dios puso en mí para alumbrar a un mundo en tinieblas, a un mundo en pecado, a marcar la diferencia con mi vida y con mi cristiandad, hermanos. Y este es un misterio que ha sido revelado a sus discípulos. Pero había una multitud a la que ese misterio no le fue revelada. Y esa multitud escuchó la parábola del sembrador, pero esa multitud dijo, yo no soy el sembrador, habrán otros sembradores y la responsabilidad de sembrar la palabra es de ellos, pero yo no estoy involucrado en eso, porque esa multitud tenía su corazón engrosado. ¿Cómo está mi corazón esta mañana, hermanos? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy esa multitud o soy uno de los discípulos que le dice al Señor Jesús, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? No te entendieron, yo no la entendí. Y entonces el Señor Jesucristo dice, yo les explico. Y este es un misterio, el evangelio por el cual nosotros hemos llegado, hermanos, al camino. El evangelio que algún día se nos compartió, por el cual nosotros hemos sido rescatados de las garras del infierno y hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Ese evangelio poderoso, ese evangelio, hermanos, tiene que fluir a través de nosotros. Pero entiendo que es difícil. Es difícil porque nos cuesta transmitir a veces en una forma coordinada las escrituras, los versículos se nos olvidan, nos cuesta memorizar. Yo entiendo eso, hermanos. Pero sigamos viendo. En Proverbios capítulo 31, versículo 18. Proverbios 31, versículo 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Estamos familiarizados con esta escritura, hermanos. Por lo general, para el Día de la Madre es bien común que ocupemos estas escrituras y hablemos de la madre, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? Ahora, el texto está bien aplicado en el Día de las Madres, pero a nivel de iglesia, ¿quién debería de ser esa mujer virtuosa, hermanos? ¿Jesucristo o la esposa? La esposa. Nosotros somos la esposa. Entonces este verso describe también cómo debería de ser el carácter de la esposa de Cristo. Y entonces nosotros vemos aquí que dice en el versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Pensemos en esta acción de que no se apaga esta lámpara de noche, esta lámpara de la mujer virtuosa.
En aquel tiempo que no existía la electricidad, para alumbrar una casa en la noche debíamos de encender una lámpara. Pero imagínense que no se habían inventado tampoco los fósforos. Hoy en día nosotros agarramos una cajetilla de fósforos, rápido encendemos un fósforo y pudiéramos encender esa lámpara. Pero si esa lámpara tuviera esa mecha apagada, ¿cómo creen, hermanos, que pudiéramos rápidamente encender esa lámpara? Tendríamos que frotar unos palitos ahí de madera o no sé. En el campo se acostumbra a tener, si cociné con leña, dejar la leña ahí amontonada. Mi abuela le llamaba el amor, le llamaba ese fuego que mantenía en su cocina. Ahí tengo amor, decía ella, quizás porque con amor cocinaba la familia, ella así le llamaba. Entonces ella mantenía ese carbón y nunca se apagaba, porque de tiempo en tiempo que hacía la comida, le metían más leña y siempre quedaba carbón, de modo que había lumbre o había fuego. Las lámparas en aquel entonces, esa mechita no debía apagarse. Si ya era la hora en que la familia iba a dormir, esa mecha solamente se metía un poco, pero quedaba encendida. Si esa mecha se apagaba y sucedía una emergencia por la noche, eso era complicado. Entonces, hablando de la mujer virtuosa, dice que su lámpara no se apaga por la noche. Esa lámpara, hermanos, está encendida todo el tiempo. ¿Cuándo yo debería dejar ver mi luz, hermanos? Siempre. No solo los domingos, no solo en mi trabajo, no solo cuando no estoy en mi trabajo, no solo cuando no estoy con mi familia o no solo con mi familia, sino que esa luz, hermanos, debería de estar encendida siempre. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí este versículo nos está reforzando esa idea. Quiero contarles un testimonio. Hace ya unas 4 semanas, el Señor nos permitió a mi esposa y a mí viajar a la casa de mi suegra. Ella vive en California, de modo de que tomamos un avión en el aeropuerto Comalapa y son 5 horas de camino aproximadamente hacia allá. Yo iba con mi esposa a la par y a mi lado izquierdo iba un señor y yo me puse a pensar, porque uno cuando viaja tiene que tratar de no ser molesto con las personas, más en un avión que está súper cerrado. Aquí usted si quiere se sale ahorita, la puerta está abierta, no hay problema. Pero imagínese si yo le digo, pónganle llave a todas las puertas y durante 5 horas nadie me sale. Y usted se incomoda por algo, hermano, ¿cómo se sale de aquí? Todos con candado. Entonces el avión es así. Entonces uno tiene que respetar, tratar de la manera de que todos vayamos lo más cómodo posible, de no incomodar esto y lo otro. Bueno, entonces yo dije, quisiera compartir la palabra del Señor con esta persona, pero ¿cómo hago? No quiero incomodarlo, y más si vamos a viajar 5 horas juntos y él se molestó por algo que yo le dije. No quiero complicar las cosas. De modo que en ese pensamiento estaba y mi esposa me dice, no me tomé las pastillas, me dice. Ay, le digo, ¿y dónde están? En la maleta de manos de arriba. Entonces dije yo, le pido al Señor que me la baje o que me dé permiso, yo la bajo, pero ya era no, pero déjalo, me dijo Senia. Va, está bien, le dije, ¿segura que no la vas a ocupar? No, me dijo, no te preocupes. Pero en eso él se levantó porque le dolían las piernas o las quería estirar, no sé qué, y me dijo a mí, voy a estirarme las piernas, me dijo, y se paró. Y entonces, pero él me lo dijo en una forma bien amena, alegre. Entonces aproveché, mire, le dije, aprovechándome de su confianza, le dije, no me echa la mano y me ayuda a bajar mi maleta de viaje de arriba. Sí, me dijo, mi maleta de manos. Entonces, la verdad que es la café, me dijo. Él se había fijado. Sí, le dije. Entonces agarró la maleta. Vaya, mi amor, le dije, saca las pastillas. Muchas gracias, le dije, y se la devolví. Eso, hermanos, rompió el hielo para que nosotros pudiéramos comenzar una conversación. Luego hubieron unas turbulencias, la azafata le dijo que se sentara, él se sentó y empezamos a platicar, no sé ni de qué cosas, hermano, pero cualquier cosa empezamos a platicar. Nos fuimos un poquito por la política,
pasamos saludando al expresidente Francisco Flores y ahí él me dijo, yo fui el abogado de Francisco Flores y yo le pregunté, mire, le dije yo, a mi parecer él era inocente, le dije yo, pero usted qué dice, que fue el abogado, ¿era culpable o inocente? No, me dijo, él era inocente. Ah, le dije yo, es lo que yo creía. ¿Sabe? Le dije yo, y empecé a hablarle bien del expresidente Francisco Flores y le dije, pero ¿sabe qué lamento de él? Le dije yo, ¿qué me dijo? Que él, su confianza la había puesto en el hinduismo. Sí, es cierto, me dijo, él tenía esas creencias. Y sabe, le dije, ¿cuál es el problema del hinduismo? Y empezamos a hablar y del hinduismo, de la política de Francisco Flores, agarré la rama, hermanos, y empecé a hablar de la religión, del hinduismo, y le dije yo a él, yo soy cristiano, le dije. ¿Y sabe por qué soy cristiano? Y empecé a compartirle mi testimonio. Bueno, hablamos durante esas 5 horas de evangelismo, de la Biblia, y él tenía tantas dudas. Y gracias a Dios el Señor me dio la oportunidad de poder explicarle varios temas que ya ni recuerdo con exactitud. En un momento me preguntó, pero usted no es pastor, me dijo. No, le dije, no soy pastor. Ah, me dijo él así. Y al final, ya cuando estábamos por llegar, y entonces le dije yo, ¿le entregaría a usted su vida al Señor Jesucristo? Porque se ha dado cuenta que su vida depende de Él. Mire, me dijo, es que si yo no estoy convencido de que Jesucristo, la vida de Jesucristo, fue real, yo no le entregaría mi vida a Él. Ah, entonces vamos a hacer una cosa, le dije. Voy a estar orando durante toda esta semana, le dije, por usted. Él me había dicho que se llama Luis, licenciado Luis. Voy a orar toda esta semana por usted y para que Dios haga un milagro y se le presente a su vida y en una forma soberana usted pueda reconocer la vida del Señor Jesús en usted. Ah, me dijo, pero si es así, me dijo, le voy a dar todo mi nombre, me dijo. Y me dio todo su nombre, nombres y apellidos. De acuerdo, le dije, voy a estar orando por usted. Hermanos, y esa semana estuvimos con mi esposa orando por esta persona, don Luis. No he tenido noticias de él. No sé qué es lo que Dios hizo en su vida esa semana, pero tengo fe que su vida fue transformada. Llegando a California, estuvimos 3-4 días ahí y aconteció que a mi suegra se le perdió una cartera pequeña. Ahí tenía ella su ID y su licencia de conducir, pero como ella está con el TPS, esos documentos son importantes y sin esos documentos se viene de regreso. Entonces imagínense cómo estaba ella de preocupada. Pasaron quizás 2 días y le dimos vuelta a la casa, buscamos por los carros, ustedes no tienen idea, por todos lados buscamos. Y ella estaba muy afligida, estaba deprimida, se le notó el cambio cuando sucedió esto. Yo hasta cierto punto me sentía mal porque dije yo, a lo mejor si nosotros no hubiéramos venido a este viaje, ella no hubiera salido ese día con nosotros que la perdió y quizás esto no hubiera pasado. Y un día por la mañana yo estaba pensando y reflexionando acerca de la situación y dije, ¿cómo o qué haría yo si estuviera ahorita metido en este problema, en esta situación? Bueno, dije yo, aunque a mí no me gustara y estuviera yo demasiado afligido, lo que haría yo es buscar del Señor. Y yo le daría gracias a Dios por el problema. Y me puse a pensar, pero si le digo a mi suegra que le dé gracias a Dios por este problema, capaz que me dice, ¿cómo vas a creer que voy a estar contenta con Dios o algo así? Y entonces yo dije, ¿será que la animo a darle gracias a Dios por esto? ¿Será que no? Entonces, hermanos, comencé contándole a ella un testimonio personal, que creo que se los he compartido antes. Voy a tratar de resumirlo. El testimonio que le conté fue una ocasión en que yo tenía una deuda de $400 y recibí mi pago de mi quincena, y para quedarme sin deudas yo pagué los 400 y solo me sobraron $80. Pero de esos 80 yo tenía que pagar $40 de diezmos. Y en mi pensamiento, no lo dije con mi boca, dije, Señor, tú eres el dueño de todo el mundo, a ti no te falta dinero, así es de que yo no te voy a dar los diezmos esta vez, porque yo necesito estos $80 y seguramente que tú no te vas a molestar por eso. Entonces yo no entregué mis diezmos ese domingo y al día siguiente, lunes, le digo a mi esposa Senia, hazme un favor, regálame $15 para echarle gasolina al carro. Tenía un carro Geo Metro, un motor 1000, casi no gastaba.
mira, me dice, no encuentro el dinero. ¿Pero cómo? Le dije, sí, no lo encuentro. Yo lo había dejado aquí en medio de la Biblia y no encuentro el dinero. No te preocupes, le dije, voy a trabajar aquí en San Salvador y en la tarde me lo das. Vivíamos, hermanos, en un apartamento que medía 5 por 5 metros. Esta habitación es mucho más grande que el lugar donde vivíamos. Y en ese lugar mi esposa se puso a buscar ese dinero, y Senia es buenísima para buscar cosas. Como sea, las encuentra, pero esa vez no lo encontró. Bueno, al día siguiente, ese día en la noche yo regreso y le digo, Senia, ¿y el dinero lo encontraste? ¿Qué? Me dice, mira, lo busqué aquí, lo busqué allá, no lo encuentro. Pues que no puede ser. Le digo, no lo encuentro. Bueno, y yo me preocupo. Híjole, ¿y ahora qué hago esta quincena para pasar esta quincena y esto? De repente, hermanos, alguien tocó a la puerta de mi apartamento. Era una pareja, creo que eran novios. Y entonces me dice la muchacha, buenas noches, don Sixto, ¿qué tal, cómo está? Me dice, yo bien. Le digo, buenas noches, dígame. Mire, me dice, es que traigo este cachorrito para que me lo ponga en control con las vacunas. Para entonces, con mi esposa dábamos tratamientos veterinarios. Ah, sí, le dije, pasa adelante, eso y lo otro, la vacuna, el desparasitante. Bueno, ¿cuánto me sale? Dijo, son $25. Vaya, me dijo. Mire, me dijo, y yo le debo a usted $15. Y yo le dije, no, le dije, usted no me debe $15. ¿Cómo no? Me dijo, yo le debo $15, y si yo no se los pago, yo pierdo más, me dijo. Y yo dije, entonces es cristiana. Vaya, está bien, le dije, y me pagó $40, hermanos. Pero ¿saben por qué yo no me acordaba que ella me debía esos $15, hermanos? Porque que yo sepa y me recuerde, esa fue la primera vez que yo vi a esa pareja, y fue la última vez que yo la vi. Esa noche ellos se fueron contentos y quedaron en que iban a regresar por el refuerzo de las vacunas. Pero nunca más los volví a ver, hermanos. Y esa quincena, con mi esposa, pudimos vivir con $40. Yo les prometo, hermanos, durante toda nuestra vida de casados, nunca aguantamos hambre ni hemos pasado un mal tiempo. El Señor siempre fue fiel y soberano. Pero esa noche yo entendí que Dios me estaba mandando los $40 con los que yo pretendía no sobrevivir una quincena, si a Él yo le entregaba mis diezmos. De modo, hermanos, que cuando llegó el día domingo de la próxima quincena, lo primero que yo hice, hermanos, apartar mis diezmos, salir corriendo a la iglesia allá en el Chaday y entregué mis diezmos. Hermanos, ese domingo el hermano Samuel compartió un mensaje acerca de los diezmos tan duro como nunca lo he vuelto a escuchar, hermanos. Y yo ese día me derramaba delante del Señor y le decía, Señor, te doy gracias, porque en tu gran misericordia me diste la oportunidad de darte los diezmos a ti antes de que este mensaje tan duro para mi vida viniera, y me diste la oportunidad de hacerlo así. Entonces, este testimonio le compartía yo a mi suegra y le dije, doña Sonia, le dije, yo sé quizás a usted le cueste y sea difícil para usted en ese momento poderle dar gracias a Dios porque sus documentos se han perdido. Yo no sé si usted los va a poder recuperar, si los va a tener que ir a sacar, pero estoy seguro de algo, que Dios tiene el control de todo, le dije, y a Dios le gusta que nosotros estemos agradecidos con Él en todo. De modo que, si usted me lo permite, yo quisiera darle gracias a Dios por este problema y poner este problema en las manos del Señor. Y me dijo ella, bueno, me dijo, sí, está bien, me dijo, triste. Y con mi esposa empezamos a alabar al Señor y le dimos gracias al Señor por ese problema, pusimos el problema en sus manos. Y hermanos, estábamos orando, poniendo esta situación en las manos del Señor, y en el momento en que nosotros terminábamos la oración, alguien pomporroneó la puerta de afuera de la calle con violencia. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Abuela! ¡Abuela!, le grita a la nieta de ella. Encontré tu cartera, le dice, y estaba en una caja de plástico afuera de la cochera, pero ya habíamos buscado, hermanos, y ese milagro de haber buscado algo y no haberlo encontrado, me salté una parte del testimonio anterior. Después del domingo, cuando entregué mis diezmos, el día lunes, Senia saca la Biblia y me dice, Quique, me dice, encontré el dinero, me dice, los $80. Hermanos, estaban en medio de la Biblia, donde ella los puso originalmente. Pero esa Biblia yo la había hojeado, tenía urgencia del dinero, lo necesitaba. Yo hojeé esa Biblia, le di vuelta a la Biblia, a la pasta, y le hice así. Y 4 hojas de $20 no cayeron de esa Biblia, y no las encontré. Entonces, habiendo contado ese testimonio, y habiéndole dado vuelta a toda la casa,
Otra vez el Señor entrega esa cartera y yo le di la gloria a Dios. Gloria a Dios, dije en ese momento. Hermanos, la presencia de Dios estaba ahí. Dios estaba escuchándonos y estaba respondiendo una oración. Y mi esposa, mi suegra, perdón, pudo ver el poder de Dios y su voluntad en medio de todo. Ahora, ella dice que es cristiana. Ella cree que es cristiana. Ella escucha la radio cristiana y para ella eso es suficiente. Yo espero que Dios trabaje en el corazón de ella y en un momento ella empieza a correr en pos del Señor. Pero el Señor nos dio esa oportunidad a mi esposa y a mí de poder dar testimonio de la vida de Cristo y transmitírsela con hechos palpables, hermanos. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder tener un testimonio, hermanos? Primero, haber presentado una petición. Si yo no le oro al Señor y le presento las peticiones de ustedes, si yo no le oro al Señor y le presento las peticiones de mi familia, de mis amigos, sus necesidades, Dios no las va a responder. Yo necesito haber presentado esas peticiones para que el Señor responda. En otra ocasión, un amigo mío de Sonsonate, él hoy es pastor, antes no era pastor, pero en ese tiempo él tenía deudas y vino a San Salvador, platicando con él, analizábamos la situación y yo le decía, mira Boris, le dije, si vos sacaste una deuda, pero ¿quién era tu fiador? Es Noemí, mi esposa. ¿Y ella qué tiene a su nombre? La casa, me dijo. Entonces le dije, la deuda que vos tenés, tarde o temprano te pueden embargar la casa, le dije, por lo que yo te aconsejo, le dije, que vendas algo. Me acuerdo que tenías un lote cerca de tu casa. ¿Y ese lote dónde está? No, ahí está, me dijo. ¿Y ese no lo quieres vender? Sí, me dijo, pero fíjate que por ese lote me ofrecieron $7,000 y yo lo que necesito ahorita son $12,000. Entonces le dije a mi amigo, hagamos una cosa, le dije, pidámosle al Señor que Él te mande un comprador, pero que ese comprador llegue y te busque en tu tienda y te ofrezca los $12,000, que ni siquiera tengas vos que ir a ofrecer ese terreno. Vaya, me dijo, está bien, me dijo, oremos de esa manera. Bueno, él se fue para Sonsonate, yo me quedé en San Salvador y yo me acuerdo que oré por lo menos en 3 ocasiones por esa petición y honestamente después se me olvidó. Ya no seguí orando por la petición. Casi que con él al año nos vemos, esa es como una costumbre. Hoy que es pastor, él viene a un seminario cada año y entonces ahí aprovechamos para platicar. Entonces en una de esas ocasiones que vino a San Salvador, platicando tantas cosas, le digo, bueno Boris, le digo, ¿y cómo saliste con el terreno, con la deuda que tenías? Y me dijo así, miren hermanos, esta fue la respuesta. ¿Y cómo pues? Me dijo. Pues sí, le dije, ¿cómo? ¿Y cómo pues? Me dijo. Y yo, espérame, le dije, llegó una persona a tu tienda y te ofreció $12,000 por ese lote. Sí, me dijo, y lo vendí, me dijo, y pagué mi deuda, me dijo. Hermanos, para entonces esta persona era un neófito, una persona que había aceptado a Cristo y empezaba a caminar con el Señor. Hoy él es un pastor allá en San Antonio del Monte. Los últimos serán primeros, hermanos. A él una vez yo le compartí el evangelio y hoy él está como pastor. Hermanos, el poder de Cristo moviéndose en las vidas. Si nosotros no presentamos peticiones de las personas que conocemos, si nosotros no presentamos peticiones nuestras o de nuestra familia, ¿qué nos va a responder el Señor? Vosotros no recibís porque no pedís. Vosotros no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestro propio beneficio, dice la Escritura. Pedid para el reino de los cielos y recibiréis. Y hermanos, el testimonio, nuestro testimonio tiene un gran poder, tiene la vida de Cristo a través de nosotros y nuestras palabras son ríos de agua viva, trayendo vida a las personas que nosotros conocemos. El Señor quiere que nosotros compartamos nuestro testimonio, hermanos. En Marcos capítulo 5, versículo 19. Dice,
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El contexto, hermanos, es un endemoniado y que tenía legiones adentro. Y este endemoniado era demasiado violento y Jesucristo le trae una liberación a su vida, y estos demonios se van a unos cerdos que se tiran al mar. La gente se enoja porque han tenido pérdidas económicas y le piden al Señor Jesucristo, quien está trayendo liberación a las vidas, que se vaya de ese lugar. La gente despreció al Hijo de Dios. Pero este endemoniado, el cual estaba en un gran problema y tenía esa legión de demonios, ahora quiere ir con Jesucristo y le dice este endemoniado: oye, quiero ir contigo. Le dice: quiero estar contigo. Y el Señor Jesucristo, por la razón que él sabe y conoce, no se lo permite, pero le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Se da cuenta, hermanos, que Jesucristo le dijo: tienes que ir a compartir tu testimonio, tienes que ir a evangelizar para que las personas me conozcan a mí, pero primero tienes que recibir un curso de evangelismo práctico? Además, tienes que recibir un curso de cómo platicar con las personas y un gran poder del convencimiento. ¿Será que eso le dijo? O le dijo: pero te voy a dar esta lista y este tratado con estos versículos que tienes que memorizar para que tú puedas compartir el evangelio en una forma efectiva. ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo, hermanos? Vete a tu casa y cuéntales lo que el Señor, las grandes cosas que Él ha hecho contigo. Hermanos, y Dios ha hecho grandes cosas con usted. Está haciendo grandes cosas con usted, hermanos. Hermanos, y aquí le quiero poner un reto también, mire. Si usted en este tiempo, en este momento, tiene dudas acerca de su relación con Dios, si Dios le está visitando, si el Espíritu Santo está morando en usted, dígaselo al Señor y órele y pídale que Dios se muestre a su vida en algo sencillo, en algo fácil, hermano, o en algo complicado si tiene un gran problema. Señor, yo tengo dudas ahorita de tu presencia en mi vida. Yo quiero saber si tú estás conmigo, si yo estoy caminando bien contigo. Señor, si tú estás conmigo, pídale al Señor: quiero que te muestres o que me des una señal de esta manera, sea específico. Hermanos, nos vamos a sorprender cuánto Dios responde en nuestras oraciones. ¿Sí? El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él está en nosotros, hermanos. Dios en persona. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: a vosotros os conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. Hermanos, nosotros como cristianos hoy tenemos una gran ventaja, que el Señor Jesucristo no está en persona. Porque si el Señor Jesucristo estuviera en persona, aquí entre nosotros, los hermanos de San Salvador hoy no hubieran sentido la presencia del Señor. Pero el Señor Jesucristo ha dejado a su Espíritu Santo. Y esta mañana el Señor ha estado con nosotros y está con los hermanos en San Salvador y está con otro montón de iglesias a nivel mundial. Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces tengamos esa fe y esa convicción. Pero si tenemos dudas, no nos preocupemos. No es malo tener dudas. Lo malo es quedarnos con las dudas. Y con el Señor Jesús podemos ser honestos y decirle: Señor, me siento de esta manera, me siento así, me siento de este modo. Por favor, muéstrate mi vida, háblame. Yo quiero saber que yo estoy en relación contigo. Y Señor, sé que hay algunas cosas que están en mi vida, que están mal, que tengo que cambiar. Ayúdame y dame la gracia. Permite que sea tu Espíritu Santo el que redarguya mi vida de pecado, y cuando tú me estés redarguyendo, dame esa gracia para obedecer y huir de la tentación. Hermanos, el Señor va a responder a nuestra vida, nos va a transformar y nos va a hacer correr en pos de Él. Con esta cita vamos a terminar, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 12. ¿Se acuerdan cómo comenzábamos? ¿Con qué versículo, hermanos? Con Juan
dando su testimonio. Sí, gracias a Dios por la vida de Juan y porque él tuvo la valentía de compartirnos ese testimonio, el cual ahora nosotros le llamamos el libro de Apocalipsis. Y de ese gran testimonio que Juan nos comparte, ahora nosotros buscamos en el capítulo 12, el versículo 10 y 12, que dicen así: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De qué evento está hablando aquí en esta profecía el Señor, hermanos? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Cuál salvación? Nuestra redención, hermanos. El pueblo de Cristo en el reino de los cielos. Y en el versículo 11 dice, hablando de los hijos del Señor: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por medio de qué vamos a vencer, hermanos? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos allá en parábola del sembrador: hay un misterio del reino de los cielos que tiene que ver con el sembrador y con tirar la semilla. Y aquí dice que los que vencieron, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, por nuestro testimonio, cuando nosotros transmitimos la vida de Cristo a través de nuestro testimonio, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos confesando el nombre de Cristo. Estamos dando un sacrificio de labios para nuestro Señor. Y dice en este mismo versículo, dice: y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo me atrevo a compartir mi testimonio, muy probablemente alguien me va a tachar de loco, de chiflado y no sé qué, por creer en Jesucristo. Pero ese no es mi problema, hermanos. Mi problema es que Jesucristo es real en mi vida. Esa es mi realidad, no es un problema. Esa es mi bendición. Sí, Cristo es real en mi vida y yo por eso doy testimonio de Él. Y dice aquí que los que vencieron por la sangre del Cordero, pero también por el testimonio de ellos y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, hermanos, compartir nuestro testimonio, dijo el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, que es un misterio del reino de los cielos. Es algo, hermanos, que nosotros debemos de hacer a menudo. La mujer en el pozo, cuando Jesucristo habla con ella, hay un momento en que Jesucristo le dice: trae a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido, le dice. Bien has dicho, le dice el Señor Jesús. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo, le dice. Entonces dice que ella, después de platicar con el Señor Jesucristo, va al lugar de donde ella es, a Samaria, y dice que muchos creyeron por el testimonio de la mujer samaritana. Y otra vez la pregunta aquí es: ¿qué versículos usó ella para compartir el Evangelio de Cristo? ¿Qué curso de evangelismo había recibido ella para compartir el Evangelio de Cristo? Nada, hermanos, solamente el testimonio. Entonces, si usted quiere recibir un curso de evangelismo, está bien, hermano, eso no es malo, eso está bien, excelente, dele con todo. Pero, hermanos, no necesitamos recibir un gran curso de evangelismo para compartir y contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero lo que sí yo necesito hacer para poder contarles a ustedes que Dios ha respondido las oraciones que yo le he presentado es orar y hablar con el Señor. Si yo no oro, si yo no presento peticiones, el Señor no va a responder ninguna petición, por más que yo quiera, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que nosotros busquemos del Señor, hablemos con el Señor, presentemos nuestras peticiones, presentemos las peticiones de nuestro prójimo, el que esté cerca de nosotros, y luego, hermanos, que vengamos y compartamos nuestro testimonio con aquellas personas.
No es lo mismo que yo cuente el testimonio, por ejemplo, les dijera, fíjense que yo tengo un amigo que es cristiano y entonces Dios se mueve en la vida de él. La otra vez él hizo una oración de este tipo y entonces hubo un gran milagro. Ajá, me dicen ustedes. Y entonces usted es cristiano. No, yo no soy cristiano todavía. Yo lo que le quiero comentar es de que los cristianos, pues ellos, yo veo que a ellos les va bien. Eso no va a impactar a nadie, hermanos. Esa es una palabra muerta. Porque yo le estoy contando del poder de Dios en otra persona. Pero si yo le cuento del testimonio con mi esposa y de la cartera de mi suegra, como Dios instantáneamente en ese momento nos respondió, usted dice, sí, Dios es real, Dios es poderoso. Hermanos, Dios mora en el corazón de cada uno de nosotros, no tengamos esa duda. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ser llenos del Espíritu, debemos de pedir la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? Y tener una relación con el Señor. Pero el Espíritu de Dios, nosotros ya lo hemos recibido cuando hemos venido al Evangelio con el Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Te daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti. Entre todos, porque tu amor constante es grande, hasta los cielos. Las nubes alcanzan, sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda
te cantaré. Salmos a ti, entre todos, porque tu amor constante es grande, hasta los cielos, y tu fidelidad, las nubes alcanzan. Sé exaltado, oh Dios, sobre los porque pedís mal para vuestro deleite, Señor. Esos hombres dijeron, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Señor, ellos caminaron con el Creador. Nosotros tal vez no podemos decir aumentanos la fe, sino denos fe para creer, Señor. Encuéntrenos, denos un encuentro fresco para tener fe y creer y pedir conforme su voluntad. Gloria sea sobre toda la tierra. Pedimos por la nación de Venezuela en estos momentos. Imploramos, Señor, tu misericordia sobre esa nación, Señor. Que en medio de la devastación sea vista tu misericordia, tu gloria, por los misioneros en ese lugar, por los cristianos en ese lugar. Dales una palabra de los cielos, una esperanza de vida, Señor. Señor, por la gente que está ayudando en ese lugar, pedimos misericordia. Ellos mismos exponen su vida. Haz milagros, Señor, haz maravillas por amor de tu nombre. Gracias, Señor Jesús, te damos por esta mañana. Gracias, precioso Rey, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por responder nuestras oraciones. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y por tu Espíritu Santo, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros, Señor, en nuestro corazón. Permítenos y danos la gracia, Señor Jesús, para que tu Espíritu Santo pueda iluminar a otras personas, Señor, a través de nuestro testimonio.
Danos la gracia, Señor, que estemos dispuestos a morir, Señor, que estemos dispuestos, Señor, a ser vituperados por nuestra fe. Oh Salvador eterno, y que podamos ver tu poder moviéndose, Señor, a través de compartir tu palabra, Señor. Señor, queda poco tiempo, Señor, para tu venida. Lo estamos viendo, Señor, en la naturaleza, aún en estos terremotos, Señor, que han habido en Venezuela. Estamos viendo, Señor, estas señales de tu retorno, de tu regreso, Señor, las guerras que hay y que no terminan. Oh Señor, bendice al pueblo de Israel. Te pedimos por la paz de Jerusalén, Señor. Bendice al pueblo de Israel, Señor. Trae la paz de Jerusalén, Señor amado, y que podamos ver y darnos cuenta que el tiempo ya pasó, que ya no falta nada, Señor, que tú estás a la puerta. Señor, cuántos amigos, cuántos familiares, cuántos hermanos se están perdiendo, Señor, y no van a alcanzar la vida eterna. Pero tú, Señor Jesús, has puesto esa semilla en nosotros, Señor. Nosotros tenemos esa bolsa llena de semillas, Señor. Danos la gracia para que podamos compartir y tirar esas semillas, Señor, sabiendo que alguna semilla no va a caer en buena tierra, pero más de alguna semilla va a caer en una buena tierra y va a dar al 100%, Señor. Y tú te vas a glorificar, Señor. Ayúdanos y danos la gracia, Padre, para tomar esa decisión, que podamos compartir nuestro testimonio, que podamos, Señor, tener ojos abiertos a tu poder, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, las respuestas que estás trayendo, Señor, a nuestras peticiones. Que podamos ver, Señor, tu mano poderosa, salvándonos, librándonos, sacándonos adelante, Señor. Y que podamos compartir ese testimonio con aquellas personas que no te conocen, Señor. Por favor, Señor Jesús, te suplicamos en tu gran misericordia. Te damos gracias, Padre. Señor, te doy gracias por la vida de cada hermano que nos acompaña esta mañana en la congregación. Gracias, Padre precioso, porque a pesar de lo difícil, a pesar, Señor, de los afanes del mundo, y a pesar, Señor, de que algunos de nosotros quizás sea pesado en este tiempo venir a la iglesia, nos has dado la gracia, Señor, hasta este tiempo y de no apartarnos del camino. Ayúdanos, Señor, y danos la gracia. Estórbanos para que no nos apartemos del camino, Señor. Que continuemos, Señor, adelante. Que podamos llegar, Señor, a la vida eterna. Que seamos hallados fieles, Señor, en aquel día, Señor. Perseverando en tu palabra, Señor. Perseverando, Señor, en medio de la congregación. Gracias, Padre precioso. Afirma, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que nos acompañan, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén, Señor.